Dicen que un hombre fue encarcelado y entonces su amigo se va a ver a la cárcel y le dice, ¿por qué te han metido en la cárcel? Ah, pues porque me he robado una soga. ¿Cuántos años te han dado? 10 años. Qué injusto por una soga. ¿Cuánto te va a dar 10 años por una soga? ¿No? Hay que protestar, hay que ver qué hacemos. Sí, dice, por robar una soga, pero el otro extremo de la soga venía una vaca. Interesante. Bueno, este chiste viene a propósito de la primera lectura. ¿Se acuerdan de qué trataba la primera lectura? ¿No se acuerdan? De los discípulos que fueron encarcelados por envidia, dice. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de envidia, mandaron arrestar a los apóstoles y a meterlos en la cárcel. Lo encarcelan. Pero en la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera diciéndoles, vayan al templo y enseñen al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. Y ellos van, obedecen al ángel y van allá a enseñar en el templo. Y entonces los guardias se fueron, dice, pero no lo encontraron en la celda y volvieron a informar. Hemos encontrado la cárcel cerrada con las barras echadas y a los centinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie. Al oír esto, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes no atinaban que explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia salió con sus ayudantes y los trajeron sin emplear violencia por miedo a que el pueblo los apedrease. ¿Qué mensaje podemos sacar de esta lectura? Primero, llenarnos de fe, porque para Dios no hay nada imposible. Los saduceos los encarcelan, pero Dios los libera, porque el Dios de los cristianos es un Dios que ama la libertad. Liberó al pueblo de Israel, esclavo de Egipto, con mano portentosa, los hizo pasar por el mar rojo. Entonces, el pueblo está allá justamente, o los discípulos están allá encarcelados, y Dios los libera de una manera milagrosa. Entonces, de verdad, para Dios no hay nada imposible. Y la segunda lectura es que cuando las cosas son de Dios, no hay nadie ni nada que pueda detener, ¿no? Si tienes un proyecto y ese proyecto es de Dios, nadie lo va a poder detener a pesar de las dificultades, de las adversidades que haya. Ya les he dicho que aquí en la parroquia estamos con el proyecto de los misioneros alfonsianos. A veces hay adversidades, gente que se pone en contra, pero a mí no me da miedo, porque cuando las cosas son de Dios, Él las saca adelante. En otra oportunidad, también quisieron prohibirle a los discípulos y entonces encarcelándolos y todo, y Gamaliel les dice, Gamaliel era un fariseo, que le dice al Sanedrín, ya dejen de fastidiarlos, déjenlos en paz a esos hombres. Si este es un proyecto de Dios, pues si es un proyecto de hombres, se vendrá abajo. Y si es proyecto de Dios, están luchando contra Dios. Entonces, todos estos hechos, como le decía, a nosotros deben llenarnos
de fe, de esperanza, de confianza en la bondad y en la sabiduría y el poder de Dios. Si nuestros proyectos son los proyectos de Dios, son inspirados por Dios, no hay nada que hacer. La palabra de Dios no está encadenada. Los fariseos, los saduceos, hicieron todo lo posible para que el proyecto de los discípulos fuese frustrado. Pero a pesar de las diversidades, pues ellos siguieron adelante. Y pasaron 300 años más o menos de persecución, porque hasta el año, si mal no recuerdo, es en el año 213, que Constantino dio el edicto del Milán. Al inicio no era fácil predicar, ¿no? Han perseguido los cristianos y eran cristianos en silencio, ¿no? Entonces, los fariseos, los saduceos, hacían todo lo posible para que el cristianismo no progrese. Después a eso se sumaron los romanos, ¿no? Pero imagínate, la palabra de Dios ha llegado hasta hoy y seguirá llegando por toda la eternidad hasta el final de los tiempos. Porque nadie ni nada podrán detener los proyectos de Dios cuando son de Dios. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que aumente nuestra fe en la sabiduría y en el poder de Dios. Se ponen de